Me presento primero, soy Macarena Herrera, licenciada en comunicaciones y he tenido experiencia trabajando en medios de comunicación y actualmente estoy en Data Intelligence, una empresa enfocada a generar plataformas de información de diferentes temáticas bajo diferentes tipos de representaciones gráficas. En particular, para darles como la dinámica del webinar, vamos a presentar un poco los procesos relacionados con el levantamiento de datos, las dificultades que hay a veces ante ese levantamiento de datos, la relación que existe con la visualización, que es un punto clave ya cuando queremos finalmente contar una historia o ya relevar un dato en particular, y presentarles también la herramienta que hemos creado como empresa específica para periodistas o para equipos periodísticos en relación a esta misma temática. Primero les quiero compartir un video que resume un poco estas ideas que les estaba mencionando. Bueno, ahí queda un poco el espíritu de nuestra empresa. Nuestro enfoque es transformar datos en información. Hoy nos encontramos en un contexto donde hay muchísimos datos en diferentes fuentes, en diferentes formatos, pero muchas veces el trabajo, el proceso posterior de la generación de información, es ahí donde está el desafío. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos creado con un grupo multidisciplinario, ingenieros, creativos, estadistas, sociólogos, ingenieros forestales también están participando. Hemos creado un espacio donde pueden acceder a diferentes tipos de colecciones que están formadas por un conjunto de gráficos interactivos, mapa interactivo, para poder utilizar en cualquier plataforma. Y como les mencionaba, bueno, esta es nuestro homepage del sitio, donde nosotros ahí tenemos una serie de colecciones, que en específico hoy en día yo les voy a hablar de la colección de Agencia de Información, que es la colección que hemos preparado específicamente para el trabajo periodístico. Esto es un poco la panorámica de nuestras temáticas. Como ven, son bien diversas, y en ese sentido nos dimos cuenta que en relación a la pauta periodística o a la investigación hay una relación constante con múltiples temas todos los días. Por tanto, consideramos que era importante generar un espacio o generar herramientas para poder complementar esos desafíos. Principalmente la variedad que nosotros tenemos de visualización tiene que ver con el uso de diferentes tipos de herramientas que permitan una visualización orientada a la temática, orientada a poder relatar claramente una realidad, por ejemplo, y que cualquier usuario pueda realizar una interpretación de esa observación. Entonces, eso es clave, transversalizar y democratizar en el fondo el acceso a la información a través de una manera interactiva. En primer lugar, ahora vamos a hablar un poco del tema de los datos abiertos. En un tiempo más vamos a dejar un espacio para preguntas y comentarios para que podamos revisar. En primer lugar, hablando de fuentes de datos abiertos. Hoy en día, en particular en Chile, nosotros tenemos, tanto a nivel de instituciones, del mismo gobierno, de los ministerios, de los servicios, que ya viene con una política de poner a disposición datos
de diferente índole, de diferente característica, de manera pública para poder descargar, incluso tenemos acceso a API para poder utilizar. Y esto se ha convertido en una herramienta importante. Pero lo clave aquí es hacernos esta pregunta de los datos están, pero ¿tenemos información? Y esa es una lógica que espero que podamos seguir durante esta presentación. Por otra parte, tenemos una herramienta clave que yo sé que aquí los que están presentes trabajan mucho, ya sea si se están iniciando en el tema de periodismo de datos o si ya están trabajando en esta temática. El portal de transparencia es un factor clave porque hay mucho material de cosas que no están tan visibles, que no están tan fáciles de leer, por ejemplo, en este caso, pensando para la audiencia de los diferentes medios. Por tanto, se convierte en una herramienta clave, pero muchas veces se puede detener nuestro proceso, o puede que el flujo no sea tan rápido, porque probablemente tenemos que esperar un periodo de respuesta, y si no dejamos específicamente nuestra búsqueda indicada, probablemente tengamos que apelar para poder solicitar nuevamente esa información. Por tanto, sí hay datos, pero sí hay dificultades todavía en el tema de tiempo, del proceso y de cómo vienen estos datos también. Como les mencionaba, hay muchas instituciones y servicios y por supuesto organismos internacionales que han puesto a disposición herramientas de datos para poder analizar o para poder generar información, reportaje o para poder generar algún estudio en particular, lo que ha facilitado también el avance que hemos tenido a nivel de equipos periodísticos, los proyectos que hemos visto de visualización de datos. Pero, ¿cómo podríamos mejorar el proceso? ¿Cómo podríamos optimizar este proceso? Entonces, nosotros acá queremos compartirles cómo ha sido nuestro proceso. Nosotros llevamos alrededor de 1 año y medio aproximadamente recopilando toda la información pública disponible a nivel nacional, ¿ya? O sea, nosotros trabajamos solamente con fuentes de datos públicas, y eso es más o menos lo que nos ha tomado trabajar todo lo que está disponible. Entonces, queremos en el fondo mostrarles cómo ha sido este proceso, y quizá muchos van a compartir este viaje también de la investigación. Si yo les preguntara ahora, por ejemplo, cuál es el volumen o valor de la exportación interna terrestre de la región de Atacama hacia el resto del país. Una pregunta súper específica, pero que probablemente nos podríamos encontrar con una pauta asociada a esto, o quizás alguna pregunta en particular, o quizás en alguna comisión se está discutiendo algo respecto a este tema, en alguna comisión de la Cámara de Diputados, etc. Entonces, en primer lugar, no podríamos consultar esto de inmediato, o sea, tendría que haber un proceso. Entonces, en este caso, el primer proceso, identificar la fuente. Tenemos que descargar los archivos por separado, porque el repositorio de archivos por año está puesto de esta manera en el portal de aduanas. Por tanto, así se recibe el archivo por separado, por ejemplo. Luego de eso tenemos que hacer una consolidación, o sea, tenemos que tener un trabajo avanzado ahí en Excel en particular, para poder después articular y poder trabajar esa información. Posteriormente tenemos que determinar cuáles van a ser nuestros rangos de observación, en este caso, identificación de puertos con sus regiones, ¿ya? O sea, ahí viene también empezar a trabajar esa base de datos. Posteriormente podríamos calcular el requerimiento, ¿ya? Esto lo podríamos llevar. Yo sé que muchos equipos periodísticos están usando Flurit, están usando Infogram. En el fondo se externaliza el trabajo a partir de la base de datos, puede ser el mismo Excel, pero en este caso, si queremos llevarlo a un punto interactivo, tenemos que ir por estas herramientas. Pero el trabajo no queda ahí, porque muchas veces la mayoría de las temáticas que se pueden observar en términos interactivos, lo ideal es que se mantenga actualizado.
¿ya? Que es como lo que hemos visto con la cobertura del COVID. No sé si obviamente ustedes se acuerdan, de a comienzo de la pandemia no había claridad cómo mostrar, cómo entregar, cómo disponer los datos, se disponían en un GitHub, en un archivo. O sea, era complejo llegar, por ejemplo, al día a día. Nos vimos enfrentados a eso, por ejemplo. Y posteriormente, lo ideal es que el material esté interactivo. Entonces, aquí para reflexionar los principales desafíos y dificultades en que nos encontramos es que son las características del archivo. O sea, puede ser que una institución se maneje cada archivo por año, otra a lo mejor se maneja por un rango de años en un archivo, por tanto, siempre va a ser diferente. Lo otro tiene que ver con las actualizaciones. O sea, necesitamos a alguien que esté chequeando si hay alguna actualización. Algunos ministerios o algunos servicios actualizan ciertas temáticas cada 3 meses, cada 2 meses, cada una semana, y en este caso, por ejemplo, del COVID, cada un día. La consolidación de los archivos, como les mencionaba, siempre va a ser probablemente diferente el proceso por cómo vienen, y lo otro es que tenemos que sumar herramientas, ¿ya? Y la mayoría de estas se manejan por suscripción o pago de licencia, etcétera. Entonces también eso implica un gasto adicional. Posterior a esto, volvemos a esta pregunta de la diferencia entre datos e información. Entonces, viendo otro ejemplo, en este caso, ¿cuál es la evolución de la cobertura de salud primaria en cada comuna de nuestro país? Primero, tenemos que identificar la fuente de datos. En este caso, tenemos que revisar el repositorio. O sea, ya es distinto a lo anterior que vimos, y tenemos que ver qué temática calza más con lo que nosotros estamos buscando. Por tanto, el tiempo de búsqueda se prolongue un poco. Después, en este caso, tenemos que descargar el archivo. En este caso no permiten escoger todos los años, por lo que hay que repetir el proceso para poder sacar todo el periodo que nosotros necesitamos. Nuevamente tenemos que ordenar la información para tener un manejo mucho más fácil, y finalmente llegamos a una visualización como esta, que este es el tipo de visualización que nosotros trabajamos en particular, y que evidentemente lo ideal es que esté interactivo. Otro ejemplo que les quería comentar, que esto sí que probablemente nos hemos encontrado bastante este año con el sitio del CERVEL, por las elecciones. En este caso, nuestro principal ítem de dificultad fue que estos boletines, cuando queríamos hacer una observación de quién eran los candidatos a alcalde, concejal, constituyente para este año, la mayoría, todo estaba en PDF. Por tanto, tuvimos que hacer ese trabajo de convertir el Word, revisar el Word, y o sea, es algo más que se adiciona a ese proceso. Posteriormente teníamos que estar atentos si habían rechazos o apelaciones de las candidaturas, por tanto el ítem de actualización nuevamente se hace presente. Y lo otro es que también teníamos que buscar imágenes o redes sociales asociadas a los candidatos, porque es algo que las personas gustan de consultar, por tanto tenerlo disponible era algo clave para nosotros. Y finalmente nosotros llegamos a esto, por ejemplo. ¿Ya? Es un tablero donde las personas podían identificar de acuerdo a su interés. Supongamos, yo quiero saber por comuna mis candidatos en alguna de las listas en particular, o mejor voy a ir a mi partido, o mejor voy a ir a mi comuna. O sea, permitir seleccionar y permitir interactuar, que potencia mucho más la experiencia con la visualización y el storytelling en el fondo de la información. Aquí teníamos otro tipo de informe, por ejemplo, para ver números en totales, por ejemplo, de las candidaturas y del número de distritos, etc. Y en este caso nosotros aquí trabajamos con Chilevisión y CNN para que ellos pudiesen indexar estas plataformas que nosotros habíamos realizado, y que las personas pudiesen consultar directamente cuáles eran sus candidatos constituyentes, por ejemplo, de una manera muy fácil. Por tanto, si vamos a un comienzo, pensar que todos los archivos que tenía disponible, por ejemplo, CERVEL, PDF, a llegar a esto, evidentemente es un camino muy largo, en el sentido de que necesita
recursos y además muy diferente en la experiencia ante enfrentarse a esa información, no solo como audiencia, sino también como equipos periodísticos. En este caso, nosotros entregamos este sitio con una perspectiva para la audiencia, pero también para los mismos periodistas, por ejemplo, si tenían que consultar algo rápido de acuerdo a las candidaturas. Como hemos hablado de transparencia, otra de las dificultades a veces que nos hemos encontrado con transparencia es el peso de los archivos disponibles. En este caso nosotros en algunas de las cosas que estábamos consultando teníamos que recurrir a nuestro equipo TI de informática para poder facilitar este proceso y para poder trabajar los archivos de una manera más liviana, para poder llegar a esto, por ejemplo, que era el requerimiento. Entonces, nuevamente pensando en las dificultades en que nos encontramos, que tiene que ver con la característica del archivo de origen, con el peso de los archivos, y con el proceso de consolidación de periodos diferenciados y además, en este caso, la necesidad del apoyo de informática para poder trabajar esos grandes volúmenes de datos. Entonces, vamos a hacer una pausa para ver si hay preguntas, comentarios, hasta el momento, alguna duda. Buenísimo. Jorge dice todo ok, Nicole, absolutamente de acuerdo. Buenísimo. Si no hay más comentarios o dudas, podemos continuar. En unos slides más después, cuando les muestro otros temas, también vamos a tener un espacio para conversar. Y mi correo de contacto, claro, se los dejo en el chat. Y mi correo. Súper. Entonces, si no hay más dudas, seguimos. Y ahora, luego de haber observado esto del proceso que nos ha llevado y que creo que compartimos, nosotros pensamos cómo podemos tener, o cómo podrían los medios de comunicación tener herramientas interactivas de visualización de información todos los días. ¿Cómo podríamos llegar a ese desafío? Porque nosotros hemos visto que muchas veces los medios o proyectos o incluso iniciativas de medios independientes o periodistas freelance también, de generar micrositios, por ejemplo, para visualizar algún reportaje, o para generar alguna visualización en particular de alguna temática interesante. Pero eso muchas veces toma tiempo, toma varias semanas y de acuerdo también a los recursos que están disponibles. Por tanto, nosotros pensamos de qué manera podríamos ajustarnos a la pauta periodística. Y eso es un poco el desafío de la agencia de información que nosotros tenemos disponible. Quiero que lo piensen igual como trabajan con agencias de fotografías, por ejemplo, o de video, o incluso de noticias internacionales. Ese es un poco el modelo que nosotros pensamos para esto mismo. Este es nuestro sitio, como les comentaba, nosotros tenemos muchísimos temas disponibles, varias colecciones, por ejemplo, de agricultura, del tema climático, etc. Y en particular, la agencia de información, ¿ya? En este caso es un recorrido completo de diferentes temáticas que nosotros hemos visto a nivel de tendencias de búsqueda, por ejemplo, hablando de audiencias, viendo las diferentes pautas periodísticas de diferentes líneas editoriales y llegar a un consenso en tanto a bajadas de los temas como las temáticas propiamente tal, ¿ya? Este es nuestro sitio donde están las colecciones, ahí como yo les había ya mostrado, ahí está el tema de la agencia, y ahora les quiero mostrar cómo es
el sitio que tenemos actualmente. Bueno, esto es el homepage, donde nosotros tenemos aquí todas nuestras colecciones disponibles, y en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con un modelo de suscripción, ¿ya? Igual como nos suscribimos a Netflix, ustedes se pueden suscribir, por ejemplo, a la agencia de información, y en este caso, si están en su acceso, ustedes verían de esta manera el dashboard, ¿ya? Esto en el fondo es la sesión que ustedes tendrían, y nosotros lo que hicimos fue pensar todas estas temáticas que estaban disponibles y que los periodistas solamente tuviesen que consultar de acuerdo a lo que requieren. Por ejemplo, si vamos aquí, tenemos ahora que esto va a estar contingente, el tema forestal, de los incendios, sobre todo por el periodo y las temperaturas que estamos teniendo. Por ejemplo, ustedes van al tema forestal, le dan a clic a incendios forestales. Si ustedes quieren ver a nivel nacional, por ejemplo, estamos haciendo una nota del tema, entonces queremos hacer una observación a nivel nacional, vamos a Chile, y aquí nosotros dejamos disponibles los gráficos interactivos que se pueden utilizar, ¿ya? Como ustedes ven, en el fondo, ustedes me podrían decir, ya, pero ¿por qué, por ejemplo, la evolución de la superficie de plantaciones forestales afectadas? ¿Por qué la superficie de incendios forestales por comuna en Chile? Por lo mismo que les mencionaba, de pensar esto como una contingencia y pensar esto como un titular, pensar esto también como un complemento, una entrevista, o si tienen un experto, por ejemplo, hacer un contexto de los incendios de un periodo, en este caso 2010-2020, del tema, ¿ya? Entonces, supongamos, vamos con este. Ahí está. Entonces, esto permite que sea una búsqueda muy fácil de utilizar, y también en el sentido de pensar esto como noticia también, ¿ya? Porque muchas veces algunas plataformas como las que hemos visto, son tantos datos, son millones de datos, que probablemente si quiero sacar el material en el día, o sea, tendría que estar únicamente en esa temática, y por la experiencia que hemos tenido, eso a veces no se hace viable. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un dashboard completo que ustedes pueden, además esto está operativo en términos interactivos, y aquí viene la parte más importante que nosotros decíamos, ¿cómo entonces pueden tener este material? Que no sea únicamente de consulta para el equipo periodístico, sino que también para las audiencias de ese medio, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una bajada, que nosotros hacemos una descripción, y ya indicamos los puntos relevantes del tema, o que nos llaman la atención, por ejemplo, si hay que hacer una bajada del titular, o hay que hacer una explicación del gráfico, eso ya está. Entonces ustedes aquí van a compartir, y aquí si ustedes ven, esta URL, por ejemplo, si están trabajando con dos colegas más, entonces ustedes están trabajando el mismo tema, y le dice al colega, ¿puede revisar quizá el periodo 2010-2015, por favor? Entonces ustedes pueden compartir, por ejemplo, esto a nivel interno, solamente copiando, y se les va a descargar lo que acabamos de ver. Y en segundo lugar, decíamos cómo pueden insertar directamente a su sitio, cualquier sitio, en el fondo el gráfico que estamos observando. Entonces aquí nosotros dejamos un iframe disponible, que solamente ustedes lo tendrían que copiar, así como copian un iframe de YouTube, o un iframe de cualquier otra de las plataformas que probablemente ocupan, como Fluorix o Infogram, y lo copian y se inserta al sitio, ¿ya? Y eso es todo. Eso es aquí veo que hay preguntas, a ver. Fernanda, por casualidad, ¿esta es una aplicación para facilitar la información? Claro, absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros pensamos esto bajo esa perspectiva de poder facilitar, porque más allá de que estén disponibles los datos,
hay que trabajarlo, o sea, tienen un proceso que hay que hacer, por tanto va a tomar un poco más de tiempo. Entonces nosotros pensamos cómo eso podemos llevarlo al día a día, al cotidiano, en el sentido de estar haciendo un reportaje, o estar haciendo una nota para el día, o estar haciendo algo contingente. ¿Desde cuándo está Fernanda también pregunta, ¿desde cuándo está disponible el sitio web? Ya está disponible, nosotros ya tenemos habilitado el acceso y las suscripciones para poder adquirir esta colección. ¿Y alguna manera de poder acceder a información de forma gratuita? Sí. Dentro de nuestro sitio, ahí también les voy a mostrar, tenemos un ítem de estadísticas que está liberado, que hay varios temas que se pueden consultar y que se pueden revisar, solo que la diferencia es que en este caso, en la colección, ustedes tienen este botón de compartir y se les va a desplegar en su sitio de acuerdo a los tamaños que tenga el sitio. ¿Ya? Entonces eso se convierte como ahí en algo importante de contar con la suscripción. Pamela Carolina nos dice, ¿tienen un botón para referenciar esta fuente para artículos? Claro, o sea, en este caso nosotros, aparte de la descripción, siempre identificamos la fuente de datos, siempre, ¿ya? Siempre en todo nuestro gráfico va a haber identificado cuál es la fuente de datos. Y además, en todos los gráficos nosotros hemos formulado una serie de tags para facilitar también el copiar, por ejemplo, inmediatamente los tags y dejarlos en el sitio correspondiente. Entonces, aquí les quiero mostrar de otra temática para ver también esta diversidad. Por ejemplo, ahora 25 de noviembre, el tema de violencia de género es fundamental poder informar ese día, poder entregar herramientas. Nosotros a mediados de año hicimos una prueba con el mostrador, luego ahí les puedo compartir el link, acerca de un mapa de femicidios que abarcaba del 2010 al 2020, y una consulta que se podía hacer tanto una observación de acuerdo a los datos que tiene disponible el Ministerio de la Mujer y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y eso resultó muy bien porque era un reportaje, por ejemplo, era un texto bastante grande, bastante duro por lo demás, que requería hacer una bajada también en la información específica, de acuerdo a los casos, de acuerdo a la situación judicial, por ejemplo, así que ahí después a sus correos les voy a compartir ese link. En este caso, por ejemplo, como ya hemos visto a nivel nacional, podemos consultar a nivel regional. Por ejemplo, veamos Valparaíso, veamos esta evolución trimestral de casos de violencia intrafamiliar presentados frente a la Fiscalía. Entonces, como ustedes ven aquí, se despliega el gráfico inmediatamente. Entonces esto aporta muchísimo a cualquier tipo de artículo, o si, por ejemplo, hay que preparar una entrevista, por tanto aquí pueden tener el dato específico, la información específica, completa, integral respecto a violencia intrafamiliar en este caso, y con un periodo de observación específico y por región, ¿ya? Justamente ahora que cambiaron algunos municipios y que tienen una perspectiva, por ejemplo, de género importante, en el caso de Viña del Mar, por ejemplo, sería importante quizá ahí generar una nota o una entrevista, y esto, por ejemplo, apoyaría mucho el relato de contexto. Nuevamente, aquí tenemos la descripción, tenemos la fuente de datos identificada, los tags asociados, y como les mencionaba, el compartir es igual en todos los gráficos, ¿ya? O sea, es solamente copiar y se va a desplegar. Podemos ver también, por ejemplo, veamos el tema climático, ahora estamos en plena COP, interesante ver indicadores, por ejemplo, de vulnerabilidad, podríamos ver a nivel regional, ya que podríamos ver en la región metropolitana,
de acuerdo, por ejemplo, a las identificación de la vulnerabilidad al cambio climático, que lo podemos ver en este caso al año 2020, por ejemplo. ¿Ya? El número de comunas, 31 comunas, están en una situación moderada, 10 leve y 10 alta. ¿Ya? Entonces eso también podría ser incluso una nota en sí, por ejemplo. Entonces tiene esa disponibilidad y flexibilidad. O sea, en el fondo nosotros disponemos de la información y además disponemos de la visualización de la información y de un relato de contexto o un pequeño abstract, si podría identificar de esa manera, para poder generar cualquier artículo, cualquier formato, cualquier entrevista. O sea, es algo que puede complementar muchísimo ese proceso y que acelera también el tema. El otro día vi una colega mía que cuando yo trabajaba en medio, trabajaba con ella y sigue en medio, y el otro día en Twitter publicó que ganas de saber cuántas centrales de energía tenemos a nivel nacional rápido, puso así. Entonces, acá por ejemplo, nosotros tenemos una identificación de centrales tanto a nivel nacional como por región. ¿Ya? Casi siempre nosotros manejamos la información en esas escalas territoriales, porque muchas veces queremos observar qué está pasando a nivel país, o a veces queremos detenernos en una región en particular y sus comunas en particular, o en una comuna en particular. Entonces ahí volvemos también a esa flexibilidad de poder observar una temática en particular. Aquí nuevamente está el descriptor, está el ítem de compartir, se ven acá, y en este caso respondiendo al tema energético. O sea, ya dos ítems que habrían estado asociados, por ejemplo, a la pauta que estamos viendo esta semana con la COP, de acuerdo al tema climático, y por qué no también temas asociados a los ingresos. O sea, ajustarnos a esa diversidad de temáticas y flexibilidad también en cómo mostrar esas temáticas. Por ejemplo, también les quería compartir de delincuencia, que es un tema constante en la pauta, sobre todo en la pauta televisiva. Constantemente hay un segmento únicamente para esto, para relatar algún tema del día o algo, o algún caso en particular. Entonces, aquí nosotros tenemos la variación anual de frecuencia de delito de mayor connotación social, y siempre, la mayoría de las veces tenemos esto de considerar, de acuerdo al periodo de observación que esté disponible, para complementar esta lectura. Por otra parte, les quería mostrar este ítem, que es que justamente alguien, aquí hay preguntas, no, me parece muy bueno. Pamela dice, me parece muy bueno el sitio amigable. Muchas gracias, Pamela. Nicole Miranda dice, cuando uno copia un gráfico para ponerlo en la web, ¿se mantiene ahí incluso si termina la suscripción o se elimina una vez que se elimina la suscripción? Mira, muy buena pregunta, Nicole. Creo que eso tendríamos que evaluarlo, porque la idea es que tampoco esas notas luego queden vacías. Entonces, interesante pregunta, pero la idea es que no dejen su suscripción. Pero claro, o sea, la suscripción nuestra funciona mensual, entonces la idea es que durante ese mes tú puedas usar todo lo que está disponible para tu sitio y que quede en el sitio, ¿ya? Durante ese periodo, y además que si la nota está dentro del periodo en que te suscribiste, probablemente ahí el equipo pueda trabajar para que eso quede. Ok, no, quiero a ver si aquí...
Entonces, ya que hemos revisado algunos ejemplos y cómo el sitio a nivel interno como usuario, comentarles también que esto ha sido posible porque nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, ¿ya? O sea, como les decía, ingenieros, analistas, sociólogos, creativos, desarrolladores web, y en este caso, muchas de las personas que son parte de nuestro equipo son especialistas dentro o han tenido experiencia dentro de las temáticas que estamos planteando. O sea, en este caso, por ejemplo, de la colección de la agencia, yo he tenido una participación directa porque tuve experiencia trabajando en medios de comunicación y tratando también de impulsar herramientas interactivas, porque hay un interés en la audiencia y sobre todo que implica una permanencia no solamente de lectura, por ejemplo en la nota, sino que también hay una permanencia al interactuar con el material interactivo. Entonces, eso implica que probablemente la persona cambie algunos segundos más su estadía dentro del sitio, dentro de lo que está observando, por ejemplo. Entonces, ha sido un esfuerzo muy grande, pero en el sentido de poder generar una herramienta que pueda estar asociada al cotidiano del periodismo y además a los diferentes ámbitos o formas de trabajar, o sea, ya sea para equipos, por ejemplo, que están en investigación, que quizás tienen el espacio para poder desarrollar un tema en un mes, por ejemplo, que también les puede servir para la consulta rápida. Por otra parte, puede ser para equipos o personas que están a cargo de entrevistas o puntos de prensa, que necesitan saber ya algo en particular, y también tanto para la publicación en web como para la publicación en el caso de los que siguen en impreso. También nosotros hemos visto que los gráficos han tomado incluso portadas últimamente, entonces eso también quiere decir que hay una necesidad porque hay tanto dato, el volumen es tan grande que se necesitan herramientas que complementen ese proceso. En cuanto a los beneficios que les mencionaba, bueno, que tienen que ver principalmente con la optimización del tiempo, sobre todo si no están los recursos o el espacio para poder desarrollar un trabajo, por ejemplo, como con las fases que realizamos de aduana o de transparencia, eso llevarlo al día a día probablemente sea complejo o responder a ese objetivo. Lo otro que les mencionaba de la interactividad, que eso hace que el usuario tenga un doble incentivo a quedarse dentro del sitio, cliqueando algunos filtros, etc. Lo que hace que el porcentaje de personas que salen, por ejemplo, rápido de una nota, baje considerablemente. Las temáticas que, como vimos tema forestal, vimos género, vimos centrales de energía, vimos delincuencia, o sea, es muy, muy variado, pero tiene esta bajada de titular, de contingencia, y además estas escalas que permiten flexibilidad, si quiero país, si quiero región, si quiero comuna. Y por supuesto, yo creo que para nosotros lo clave fue desarrollar este botón de compartir para poder insertar directamente en la web. Y lo otro, poder seguir la pauta. Aquí hay otra consulta. Fernanda Fredes dice, ¿tienen futuras actualizaciones para el sitio que puedan mejorar la experiencia? Sí, o sea, nosotros constantemente estamos, esto siempre es mejora continua, y siempre vamos a estar pensando más temas o contenido que pueda robustecer algunas temáticas constantemente. O sea, actualizaciones y mejoras y rapidez del sitio, también es ahí donde está ahora el trabajo nuestro, porque ya llegamos al punto de tener esta plataforma disponible de consulta y de uso tanto para interno como externo, así que sí, absolutamente. Por otra parte, bueno, mencionarles, también les quería comentar el tema, no sé, de nada, Fernanda.
respecto a los precios, nosotros pensamos la suscripción de acuerdo a escala, ¿ya? O sea, si yo quiero tener toda la información que nosotros tenemos disponible a nivel nacional de todos los temas que vimos, eso está alrededor de 800.000 pesos mensuales, ¿ya? Si pensamos en equipos o un material ya desarrollado, o sea, nosotros estamos dentro de precios asociados a estos mismos servicios que les mencionaba de suscripción, por ejemplo, a banco de imágenes o de noticias internacionales, etcétera, porque pensamos también en eso, o sea, la idea es que si un equipo periodístico toma la suscripción nacional, ese equipo periodístico va a tener acceso con una credencial, ¿ya? O sea, eso también es importante considerarlo. La región metropolitana tiene también un valor diferenciado, esto netamente por el volumen, ¿ya? La diferenciación siempre va a estar por el volumen de información que está disponible, porque eso significa más trabajo para nosotros para sostener, tener todo eso disponible bien, estar atentos a las actualizaciones, o sea, la idea es que ustedes no digan, pucha, justo el tema, supongamos, algún tema que lamentablemente es así, el tema de violencia de género, probablemente todas las semanas tenemos una actualización, lamentablemente, entonces la idea ahí es que el periodista no va a estar detrás de nosotros diciéndonos como hay un nuevo caso, sino que nosotros ya tenemos esas bases conectadas. Por tanto, la actualización es constante e inmediata. Entonces eso facilita aún más poder concentrarse en elegir la temática y poder visualizarla. El resto de las regiones también tiene un valor diferenciado porque también está asociado al volumen de la información que está disponible. No sé si quieren otra duda. Sí, sí. Fernanda pregunta, entonces, ¿está la opción de suscribirse por empresa e individual? Así es, así es. La idea es que ya sea un medio en particular se pueda suscribir a la colección, o si tú eres un periodista independiente, por ejemplo, también, en el fondo es poder transversalizar el acceso a la colección, y por eso también están definidos estos rangos de valores, o sea, los precios tienen netamente relación con los volúmenes que nosotros trabajamos y cómo dar, cómo sostener en el fondo que eso esté funcionando bien de acuerdo a sus diferentes escalas. Entonces, por eso la suscripción tiene más bien que ver con eso que si es una empresa o si es una persona individual, etc. La idea es que para nosotros sería el objetivo, el sueño, es que todos los periodistas de Chile pudiesen acceder a esta colección, porque sin duda el trabajo de datos, el periodismo de datos es clave, es clave. Pamela dice, ¿cuáles serían los valores individuales? No soy periodista, soy químico farmacéutico. Mi objetivo sería contar con una nueva fuente. Buenísimo, buenísimo. Mira, en este caso, la colección de agencia lo puede tomar cualquiera. O sea, como les decía, puede ser individual o puede ser de un medio en particular que quiere tomar nuestra colección. Y en este caso, no importa que no seas periodista, puedes también tener esta herramienta, o incluso, por ejemplo, si tú necesitas en específico de alguna temática, nosotros tenemos otras temáticas, otras colecciones disponibles que tienen un sistema similar de acuerdo a lo que yo he mostrado con la colección de agencia, en cuanto a la consulta, en cuanto a la visualización. Entonces ahí, Pamela, te invito a que puedas revisar. Yo después voy a mandar la presentación, nuestros contenidos y nuestra web para que la puedan revisar bien, de que hay varias temáticas y que en este caso la agencia aborda muchísimos temas. O sea, tenemos de todos los temas disponibles. Entonces eso es como, por eso hacemos el hincapié de que está enfocado como a los medios, pero en general puede ser para cualquiera en cualquier área.
Fernanda dice, ¿y cuál es la diferencia de precio aproximadamente? Y para un estudiante de periodismo que quiera estar informado, ¿habrían casos donde se pudiera contar con una suscripción estudiantil o tendría que ir por parte de la universidad la suscripción? Mira, interesante, Fernanda, tu pregunta, porque, claro, nosotros tenemos esta diferenciación de precios asociadas como a las escalas que trabajamos de información, por eso está la nacional, la metropolitana y la regional, en este caso de la colección de la Agencia de Información. Entonces, yo creo que eso lo podríamos conversar, porque el tema de como una cuenta de estudiante no lo teníamos visto y me parece muy, muy importante ahí lo que tú mencionas. Podríamos quizás, Fernanda, juntarnos, tener una reunión y hablar de esa idea. Nicole Miranda dice, ¿y esta plataforma se puede ocupar para nutrir con información y datos propios y que permita visualizar posteriormente? Mira, nosotros en este caso entregamos la colección con ya el trabajo de datos listo, ¿ya? O sea, es donde tú puedas ser, que en el fondo se convierta en un punto de consulta, y en este caso el de la agencia, que tiene esta posibilidad de poder compartir directamente en el sitio y visualizar inmediatamente la información. Entonces, en ese caso no se puede subir directamente, pero supongamos, Nicole, tú nos dices, ¿saben qué? Considero que en el ítem, por ejemplo, de alguna temática, sería bueno que incluyeran X fuente, que supongamos no la tuviésemos, supongamos. No habría problemas para nosotros poder estar actualizando eso porque, como te mencionaba, nos hemos dedicado un tiempo bien largo en recopilar todos los datos de datos públicos disponibles a nivel nacional. Entonces nosotros siempre estamos en ese constante trabajo, así que ahí la idea nuestra es tener una relación muy, muy cercana y directa con nuestros clientes. Perfecto, Pamela, te vamos a enviar la información. Igual tenemos los correos de todos los participantes, así que yo les voy a mandar la presentación, el video, para que lo puedan compartir con sus colegas que quizás no pudieron asistir o que ustedes consideren que les pueda interesar. Y también, bueno, ahí les dejé también mi correo en el chat por si quieren que tengamos una reunión y saber más acerca de esto, como les mencioné. Nosotros ya tenemos disponible esta suscripción y además, como les mencionaba, es una colección clave. Es una colección clave para periodistas, para equipos periodísticos o para personas también, como en este caso Pamela nos mencionaba, que quiere tener una perspectiva de información en varias temáticas, lo que también se convierte en una herramienta competitiva e importante a nivel profesional. Muchas gracias por sus comentarios. Fernanda Donoso nos dice, hola, trabajo en una consultora. En caso de tener una cuenta, ¿cuántas personas pueden acceder? En este caso, la consultora, ¿ok? O sea, si tu consultora quiere trabajar con nosotros, quiere tener la colección de agencia o quiere tener otra colección, la consultora se suscribe a eso. Por tanto, ahí no habría problema que el equipo de tu consultora lo utilice. Buenísimo, buenísimas preguntas e ideas. Gracias, es que somos 70. Ujú, ujú. Sí, sí, ahí obviamente nosotros damos un acceso por cliente, entonces el cliente en este caso es la consultora. Así que de todas maneras lo podemos ver y ahí en ese caso creo que les puede convenir no solamente tomar la agencia, sino que también les puede convenir tomar las otras temáticas. Ahí podría ser interesante, Fernanda,
nosotros podríamos hacer como un pack especial para esa cantidad de personas, con las otras colecciones disponibles, como un pack, que creo que podría ser súper interesante para una consultora, para que en el fondo los 70 no estén consultando lo mismo, sino que, por ejemplo, en nuestras colecciones está la colección de agencia, pero tenemos colecciones, por ejemplo, de temas de salud, o temas de medio ambiente, o temas de delincuencia en específico. Entonces, eso trae muchísima más información, más a lo mejor de la que trae la agencia, porque es más específico cuando tomamos una colección en particular. Así que, Fernanda, ideal, quizás si me dejas tu correo, nos podríamos ahí reunir y podemos ver quizá una especie de pack de colecciones para la consultora. Sería buenísimo. Súper. Buenísimas sus preguntas, ideas también, así que sin duda podemos seguir en contacto, y además yo les voy a mandar todo el material que hemos revisado. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por las preguntas, por su participación, y dejarles este mensaje de que para nosotros es un objetivo, y además nos parece muy importante que los medios de comunicación y en general las personas cuenten con información verificada, inmediata, revisada, con un proceso de levantamiento y recopilación de datos ya trabajado y realizado, para poder llegar a una visualización que me permita ver una realidad, no solamente algo en específico, sino algo integral. Por eso esto de las diferentes escalas territoriales, o de las diferentes formas de visualizar. Así que les agradezco, muchas gracias por su participación, y espero que nos veamos en una próxima reunión, y también es probable que sigamos haciendo estos webinars de las otras temáticas que tenemos. Así que muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Que estén muy bien.